El presidente Biden tiene el poder de ordenar el asesinato de Donald Trump. Tiene el poder de ordenar un golpe militar para quedarse en el poder si en dado caso llegara a perder las elecciones e incluso tiene el poder de aceptar sobornos a cambio de indultos. Esto es lo que nos acaba de decir la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya sabemos que más bien es la Corte corrupta de los Estados Unidos, que para poder favorecer a Donald Trump son capaces de olvidarse del juramento que hicieron ante la Constitución de los Estados Unidos de preservar la democracia de este país. Mi nombre es Heidi Tor y este día vamos a hablar del momento histórico que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Si algún día yo les dije a ustedes que era imposible que este país se volviera como Cuba o como Venezuela, déjenme decirles que les pido disculpas. Déjenme decirles que les pido disculpas porque me equivoqué. Yo hice un video hace algunos años, en el 2020, diciéndoles que era imposible que algo así sucediera en esta nación. Sin embargo, la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema el día de hoy, con la intención de favorecer a Donald Trump y blindarlo de sus problemas criminales por haber cometido delitos criminales mientras era presidente, esto nos lleva a el hecho de que esta nación definitivamente podría tener una dictadura y nos lleva a la realidad que tenemos que enfrentar el día de hoy. La realidad de que si Donald Trump llega al poder en conjunto con la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema el día de hoy y los planes que tienen llamado Proyecto 2025, díganle adiós a la democracia de este país. Las elecciones de 2024, ahora en noviembre, posiblemente serán las últimas elecciones democráticas de este país. Eso es, a menos que el presidente Biden decida utilizar los nuevos poderes que le acaba de otorgar la Corte Suprema el día de hoy. Este video va a ser largo porque les voy a leer lo que dijo la Corte Suprema, la racional que utilizaron para tomar esta decisión y, más importante de todo, demostrarles por qué ellos están jugando el juego de venir a beneficiar a Donald Trump, que es lo único que han hecho con esta decisión. Viendo. En pantalla están viendo la decisión de la Corte Suprema. Yo se las voy a presentar en inglés, pero se las voy a leer en español, porque ya me tomé el tiempo de traducir todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y mientras esté leyendo, puede que haga algún comentario mío respecto a lo que estemos leyendo en este momento. Es importante que ustedes se queden hasta el final, porque lo que voy a leer en este momento está cambiando la dirección de este país. Y si llegara un presidente que decida que está de acuerdo con la Corte Suprema, como es el caso de Donald Trump, que ya salió a decir que él está de acuerdo con esto, que fue lo que él le presentó a la Corte Suprema, estamos perdidos. Así que escuchemos discretamente la decisión primero de la mayoría, de la cual hay 3 jueces nominados por Donald Trump. Esta fue una decisión 6-3. 6 jueces conservadores de extrema derecha que han estado literalmente acabando con este país a través de las decisiones que han estado tomando. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la decisión de inmunidad que le acaban de dar a Donald Trump. Inicialmente iba a leer la primera parte de la decisión exactamente como tal, pero cuando me di cuenta a lo largo que se iba a hacer este video y contando con el hecho de que yo creo que es más importante que ustedes escuchen la disidencia, las juezas que están en desacuerdo y por qué, decidí pedirle a ChatGPT que me hiciera un resumen que no está tan corto como quisiéramos, pero creo que es mucho mejor que les lea exactamente la decisión de la mayoría tal y como está, porque si no nos íbamos a tirar aquí más de 2 horas. No, estoy exagerando un poquito, nos íbamos a llevar demasiado tiempo, en mi opinión. Así que escuchemos mientras les leo la decisión, pero un poquito más resumida. Un gran jurado federal acusó al expresidente Donald Trump de 4 cargos relacionados con acciones durante su presidencia después de las elecciones de noviembre del 2020. La acusación alegaba que tras perder las elecciones, Trump conspiró para revertir los resultados, difundiendo afirmaciones falsas de fraude electoral con el objetivo de obstruir la
recopilación, el conteo y la certificación de los resultados electorales. Trump solicitó desestimar la acusación alegando inmunidad presidencial, argumentando que un presidente tiene inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por acciones realizadas dentro del perímetro de sus responsabilidades oficiales. Trump sostuvo que las acusaciones estaban dentro del núcleo de sus deberes oficiales. Sin embargo, el Tribunal del Distrito negó la moción de Trump para desestimar y el circuito de D.C., donde se apeló la decisión, confirmó esta decisión. Ambos tribunales se negaron a decidir si la conducta acusada involucraba actos oficiales. El razonamiento del tribunal establece que bajo la estructura constitucional de poderes separados, un expresidente tiene inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional exclusiva y concluyente. Además, tiene derecho a al menos inmunidad presuntiva contra el enjuiciamiento por todos sus actos oficiales, pero no hay inmunidad para actos no oficiales. Este caso es el primer enjuiciamiento penal en la historia de los Estados Unidos de un expresidente por acciones realizadas durante su presidencia. Determinar si y bajo qué circunstancias tal enjuiciamiento puede proceder requiere una evaluación cuidadosa del alcance del poder presidencial según la Constitución. La naturaleza del poder presidencial implica que un expresidente debe tener alguna inmunidad contra el enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato. Para el ejercicio de sus poderes constitucionales centrales, esta inmunidad debe ser absoluta y para sus otras acciones oficiales tiene derecho a inmunidad presuntiva. El artículo 2 de la Constitución otorga el poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos. Este poder incluye deberes de una gravedad y amplitud inigualables y la autoridad del presidente proviene de un acto del Congreso o de la propia Constitución. En algunos casos, la autoridad del presidente es concluyente y excluyente, lo que significa que ni el Congreso ni los tribunales pueden examinar o criminalizar las acciones del presidente dentro de su esfera exclusiva de autoridad constitucional. Por lo tanto, el tribunal concluyó que el presidente es absolutamente inmune al enjuiciamiento penal por conductas dentro de su esfera exclusiva de autoridad constitucional. No todos los actos oficiales del presidente caen dentro de su autoridad concluyente y excluyente. Esto significa que las razones que justifican la inmunidad absoluta del presidente contra el enjuiciamiento penal por actos dentro de su autoridad constitucional exclusiva no se extiende a conductas en áreas donde su autoridad se comparte con el Congreso. Para determinar la inmunidad del presidente en estos casos, el tribunal se enfoca en el diseño de los fundadores de la presidencia, la separación de poderes, precedentes sobre la inmunidad presidencial en contextos civiles y casos penales en los que un presidente resistió demandas de documentos por parte de fiscales. Los fundadores diseñaron la presidencia para ser un ejecutivo vigoroso y energético. Otorgaron al presidente responsabilidades que requieren discreción y sensibilidad máxima, reconociendo los riesgos únicos de desviar su atención por procedimientos legales que podrían hacerlo indebidamente cauteloso en el cumplimiento de sus deberes oficiales. El tribunal ha reconocido inmunidades y privilegios presidenciales basados en la separación de poderes y la historia constitucional. Por ejemplo, en el caso Nixon versus Fitzgerald, se concluyó que un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta contra la responsabilidad por daños por actos dentro del perímetro exterior de su responsabilidad oficial. La preocupación principal era evitar la distracción del presidente por la preocupación de posibles acciones legales derivadas de decisiones oficiales. Sin embargo, en casos donde los fiscales han solicitado pruebas del presidente, el tribunal ha rechazado consistentemente las reclamaciones de inmunidad absoluta. Por ejemplo, durante el juicio por traición de Aaron Burr, el presidente del Tribunal Supremo, Marshall, rechazó la afirmación del presidente Thomas Jefferson de que el presidente no podía ser sometido a una citación, aunque reconoció un privilegio de retener ciertos documentos oficiales de manera similar. Cuando se emitió una citación al presidente Richard Nixon, el tribunal rechazó su afirmación de privilegio absoluto, pero reconoció un privilegio presuntivo que protege las comunicaciones presidenciales.
Este privilegio presuntivo es fundamental para el funcionamiento del gobierno y está arraigado en la separación de poderes, protegiendo el ejercicio efectivo de los poderes presidenciales y facilitando la toma de decisiones con opiniones francas y objetivas. Procesar penalmente a un presidente por su conducta oficial representa una amenaza mayor para la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo que simplemente buscar pruebas en su posesión. Este peligro es mayor que el que llevó al tribunal a reconocer la inmunidad presidencial absoluta contra la responsabilidad por daños civiles, ya que el presidente podría desalentarse de tomar acción audaz y sin vacilaciones necesarias para el ejecutivo independiente. Aunque el presidente podría enfrentar menos enjuiciamientos penales que demandas por daños civiles, la amenaza del juicio, condena y encarcelamiento es un impedimento mucho mayor y más probable de distorsionar la toma de decisiones presidencial que el posible pago de daños civiles. Tomar decisiones bajo una sombra de posible enjuiciamiento podría hacer que el presidente sea indebidamente cauteloso, lo que plantea riesgos únicos para el funcionamiento efectivo del gobierno. Sin embargo, también hay un interés público apremiante en la aplicación justa y efectiva. O sea, imagínense, pobre el presidente, tener que detenerse a pensar si las acciones que está tomando son criminales y por ende sujetas a una persecución judicial después de que deje el mandato. Pobrecito el presidente, tener que considerar si sus acciones son criminales o no. Continuemos. Considerando estas preocupaciones, el tribunal concluye que los principios de separación de poderes requieren al menos una inmunidad presuntiva contra el enjuiciamiento penal por los actos de un presidente dentro del perímetro exterior de su responsabilidad oficial. Esta inmunidad es necesaria para salvaguardar la independencia y funcionamiento efectivo del Poder Ejecutivo, permitiendo al presidente cumplir sus deberes constitucionales sin cautela indebida. El presidente debe ser inmune a la persecución por un acto oficial a menos que el gobierno demuestre que aplicar una prohibición penal a ese acto no supondría ningún peligro de intrusión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. En cuanto a los actos no oficiales de un presidente, no hay inmunidad. La inmunidad presidencial es necesaria para acciones oficiales, para asegurar que la toma de decisiones del presidente no se distorsione por la amenaza de futuros litigios, pero esa preocupación no respalda la inmunidad para conductas no oficiales. La separación de poderes no impide una persecución basada en los actos no oficiales del presidente. El primer paso para decidir si un expresidente tiene derecho a inmunidad de una persecución particular es distinguir sus acciones oficiales de las no oficiales. Hasta ahora, ningún tribunal ha hecho esta distinción respecto a la conducta alegada en particular. Por lo tanto, es responsabilidad del tribunal diferenciar entre las acciones oficiales y no oficiales de un presidente, especialmente con respecto a las amplias alegaciones de la acusación. Cuando el presidente actúa en virtud de autoridad constitucional y legal, toma acción oficial para desempeñar las funciones de su cargo. Determinar si una acción está cubierta por la inmunidad implica evaluar la autoridad del presidente para tomar esa acción. Dado que las responsabilidades del presidente son amplias, la inmunidad se extiende al perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales. Aquí básicamente ya nos están diciendo que no solamente son las responsabilidades del presidente. Cuando se dice perímetro exterior, ya se está yendo fuera de cuáles son realmente las responsabilidades del presidente. Así que ya la Corte nos está diciendo que esto no solamente son para las responsabilidades del cargo presidencial, sino también para esas que están en el perímetro exterior. No sé qué tan tontos creen que somos. Continuemos. Dado que las responsabilidades del presidente son amplias, la inmunidad se extiende al perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales, cubriendo acciones siempre que no estén manifiestamente o palpablemente más allá de su autoridad. Cuando se trata de diferenciar entre la conducta oficial y la no oficial del presidente, los tribunales no pueden investigar los motivos del presidente, ya que una investigación de este tipo sería altamente intrusiva y podría exponer los actos oficiales a examen judicial solo por una alegación de propósito indebido. Ustedes acaban de escuchar lo que yo les acabo de decir. Cuando se trata de diferenciar
si lo que hizo el presidente fue un acto oficial o no oficial, los tribunales no pueden investigar los motivos del presidente. O sea, que si el presidente ordena el asesinato de su oponente en las elecciones que vienen, el tribunal no puede investigar los motivos del presidente. O sea que si Biden ahora mismo ordena el asesinato de su oponente o político, que sería Donald Trump, el tribunal no puede ir a averiguar o intentar saber cuáles fueron las motivaciones de Biden, las cuales serían obviamente eliminar a Donald Trump de la contienda electoral para Biden poder ganar las elecciones. Pero ustedes están entendiendo lo que nos está diciendo la mayoría republicana en la Corte Suprema, que no se pueden investigar los motivos del presidente para tomar esa decisión en ese acto oficial. Continúo. Además, no se puede considerar una acción como no oficial simplemente porque supuestamente viola una ley de aplicación general, ya que esto privaría a la inmunidad de su efecto previsto. Con estos principios en mente, el tribunal analiza las alegaciones en la acusación. Algunas alegaciones, como las discusiones de Trump con el fiscal general interino, son claramente oficiales debido a la relación oficial entre el presidente y ese cargo. Otras alegaciones, como las interacciones de Trump con el vicepresidente, funcionarios estatales, ciertas partes privadas y sus comentarios al público, presentan preguntas más complejas. La acusación alega que como parte de una conspiración para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales del 2020, Trump y sus co-conspiradores intentaron usar el poder del Departamento de Justicia para convencer a ciertos estados de reemplazar a sus electores legítimos por listas fraudulentas de electores de Trump. Según la acusación, Trump se reunió con el fiscal general interino y otros altos funcionarios para discutir investigaciones de supuesto fraude electoral y enviar una carta del departamento a estos estados sobre dicho fraude. También alega que después de que el fiscal general interino resistió sus peticiones, Trump amenazó con reemplazarlo. El gobierno no disputa que estas acciones involucren el uso del poder oficial de Trump, dado que el poder ejecutivo tiene autoridad exclusiva para decidir qué delitos investigar y enjuiciar. Trump tiene inmunidad absoluta por estas conductas dentro de su autoridad constitucional exclusiva. Lo que nos está diciendo la Corte aquí, señores, es que sí, tal vez Donald Trump sí le pidió esto a su fiscal general, que simplemente dijera que las elecciones fueron fraudulentas, que el grupito que estaba él, con el que tenía el complot, se encargaba de lo demás. Puede que Donald Trump incluso haya abusado de su poder, pero las conversaciones y esas interacciones que Donald Trump sostuvo con personas que estaban en cargos oficiales son actos oficiales y por ende no se pueden utilizar en contra de Donald Trump, por lo cual Donald Trump tiene inmunidad. Ustedes acaban de escuchar lo mismo que yo. El presidente puede intentar presionar a su fiscal general para que diga que las elecciones fueron fraudulentas y le envíe a otros sistemas de justicia en otros estados ese memo diciendo si hubo fraude en las elecciones para poder cambiar el resultado. Y eso Donald Trump tiene inmunidad porque es un acto oficial. Porque así de estúpidos, no sé, señores, mírenme la cara bien, así de estúpidos creen que somos. Continuemos. Además, la acusación alega que Trump y sus co-conspiradores intentaron convencer al vicepresidente de usar su poder, de usar su papel ceremonial en el procedimiento de certificación del 6 de enero para alterar los resultados de las elecciones. Esto incluye varias conversaciones donde Trump presionó al vicepresidente para rechazar votos electorales legítimos o enviarlos de vuelta a las legislaturas de los respectivos estados. Dado que estas discusiones que se relacionan con responsabilidades oficiales del vicepresidente, Trump tiene al menos inmunidad presuntiva contra la persecución de esta conducta. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? Por el hecho de la relación vicepresidente-presidente, Donald Trump tiene una presunción de inmunidad en su intento de convencer al vicepresidente de que violara la Constitución y no certificara
la victoria de Biden en las elecciones. Esto es lo que nos dice esta Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia, que obviamente está favoreciendo a Donald Trump. Y no se preocupe que casi terminamos con la parte de la decisión de la Corte Suprema para ir a leer literalmente lo que dice la oposición, las personas que se oponen a esta decisión que acaba de darle un poder ilimitado al presidente, al cual ni siquiera se le puede cuestionar el motivo de esa acción oficial. Y esto se pone peor todavía. Continuemos. La pregunta principal es si la presunción de inmunidad presidencial puede ser refutada en este caso. Es responsabilidad del gobierno refutar esta presunción. O sea que le toca a la fiscalía refutar que Donald Trump tiene inmunidad para estos otros actos oficiales. Por lo tanto, la Corte remite al Tribunal del Distrito para que evalúe si la persecución relacionada con los intentos de Trump de influir en la supervisión del vicepresidente sobre el procedimiento y certificación representaría algún peligro de intrusión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. En cuanto a las acusaciones restantes, se refieren a las interacciones de Trump con personas fuera del Poder Ejecutivo, como funcionarios estatales, partes privadas y el público en general. La acusación alega que Trump y sus co-conspiradores intentaron convencer a ciertos funcionarios estatales de que el fraude electoral había contaminado el recuento de votos y que los votos electorales debían cambiarse a favor de Trump. Cuando no lograron convencer a estos funcionarios, supuestamente desarrollaron un plan para presentar listas fraudulentas de electores. La Corte remite al Tribunal de Distrito para determinar si estas acciones califican como oficiales o no oficiales. Básicamente le están permitiendo a la Corte que está llevando el caso decidir si ciertas de estas alegaciones son o no acciones oficiales del presidente, pero esas son las acciones o alegaciones menores, las que menos repercusiones tienen legalmente. Respecto a las acusaciones relacionadas con los eventos de enero 6, que incluyen comunicaciones de Trump en forma de tweets y discursos públicos, la Corte remite al Tribunal del Distrito para determinar si estas comunicaciones son oficiales o no, considerando el contenido y el contexto de cada una. Sin embargo, dice que está dentro de las acciones oficiales del presidente cualquier cosa que éste diga, incluso si es algo inflamatorio. La Corte establece que los presidentes no pueden ser imputados por conductas por las cuales son inmunes a la persecución. El Tribunal del Distrito debe analizar las acusaciones restantes para determinar si también implican conductas por las cuales un presidente debe ser inmune. Trump argumenta que la imputación debe ser desestimada porque la cláusula del juicio político requiere que el impeachment y la condena del Senado precedan a la persecución penal de un presidente. Sin embargo, la Corte encuentra que el texto de la cláusula no aborda si un presidente puede ser procesado sin haber sido imputado y condenado. El gobierno sostiene que el presidente no goza de inmunidad frente a la persecución penal por ninguna acción. La Corte decide que las preguntas sobre la responsabilidad del presidente por acciones específicas deben abordarse al inicio del procedimiento para evitar que un procedimiento prolongado obstaculice el ejercicio de sus funciones oficiales. Aquí lo que dice esta parte es que la Corte Suprema extrema derecha dice cuando el gobierno, que son los fiscales, estaban diciendo que el presidente no goza de ningún tipo de inmunidad al cometer crímenes, ellos están en desacuerdo y dicen que sí y que esta decisión tiene que tomarse antes de que este caso llegue a juicio. Finalmente, la Corte subraya que el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y que no todo lo que hace el presidente es oficial. Sin embargo, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales centrales y tiene al menos inmunidad presumida frente a la persecución por sus actos oficiales. Yo espero que este resumen les pueda decir a ustedes más o menos qué fue lo que decidió la Corte. Algo muy interesante es que esta fue una decisión de 6-3 con 3 de los jueces que fueron nominados por Donald Trump. Sin embargo, a pesar de que Amy Coney Barrett, que es una jueza conservadora que usualmente vota con esta
mayoría de extrema derecha, ella tuvo una disidencia. Ella estuvo de acuerdo en mayor parte con la mayoría de las cosas que dijeron los jueces de extrema derecha para darle esta inmunidad a Donald Trump. Sin embargo, ella estuvo en desacuerdo en una parte muy importante. Les voy a dar un resumen de lo que dice Amy Coney Barrett, que es la razón por la cual ella no está en total acuerdo con la decisión que acaba de tomar la mayoría. Ella dice, sí, yo estoy en parte de acuerdo y por eso voté a favor de la inmunidad de Donald Trump, pero hay una parte en la cual no estoy de acuerdo. Y esto es lo que ella dice. Entiendo que la mayoría de la opinión del tribunal es consistente con estas opiniones. Sin embargo, no me uno a una parte de ella que sostiene que la Constitución limita la introducción de conducta protegida como evidencia en un enjuiciamiento penal de un presidente más allá de los límites permitidos por el privilegio ejecutivo. Estoy en desacuerdo con esa conclusión. En este punto, estoy de acuerdo con la minoría. La Constitución no requiere ocultar a los jurados las circunstancias que rodean la conducta por la cual los presidentes pueden ser responsables. Consideremos un enjuiciamiento por soborno, un cargo que no está en cuestión aquí, pero que sirve como un ejemplo útil. La ley federal de soborno prohíbe a cualquier funcionario público solicitar o aceptar algo de valor por o debido a cualquier acto oficial. La Constitución, por supuesto, no autoriza a un presidente a solicitar o aceptar sobornos, por lo que el gobierno puede enjuiciarlo si lo hace. Sin embargo, excluir del juicio cualquier mención del acto oficial relacionado con el soborno limitaría severamente la acusación. Para comprender los cargos que alegan un quid pro quo, el jurado debe poder escuchar tanto el quid como el quo, incluso si el quo por sí solo no podría ser la base de la responsabilidad penal del presidente. Aprecio la preocupación del tribunal de que permitir como evidencia actos oficiales por los cuales el presidente no puede ser penalmente responsable podría perjudicar al jurado. Pero las reglas de evidencia están equipadas para manejar esta preocupación caso por caso. Más importante aún, un tribunal de juicio puede excluir la evidencia de la conducta protegida del presidente si su valor probatorio es sustancialmente superado por el peligro de prejuicio injusto o confusión de los asuntos. Es más probable que el balance favorezca la admisión de evidencia de un acto oficial en un enjuiciamiento por soborno, por ejemplo, que uno en el que la conducta protegida tiene poca conexión con el delito imputado. Y si la evidencia se admite, el tribunal de juicio puede instruir al jurado para que la considere solo para fines legales. No veo la necesidad de apartarme de este procedimiento familiar y probado con el tiempo aquí. La Constitución no aísla a los presidentes de la responsabilidad penal por actos oficiales. Sin embargo, cualquier estatuto que regule el ejercicio del poder ejecutivo está sujeto a un desafío constitucional. Una ley penal no es una excepción. Por lo tanto, un presidente enfrentando un enjuiciamiento puede impugnar la constitucionalidad de la ley penal en su aplicación a actos oficiales alegados en la acusación. Si ese desafío falla, sin embargo, debe enfrentar el juicio. Lo que nos está diciendo aquí Amy Coney Barrett es que está mal el hecho de que la mayoría haya ido más allá incluso de asegurarse que cuando a un presidente le imputen cargos penales por algo criminal que haya hecho, que esos actos oficiales que cometió ese crimen no puedan ser mencionados. Por ejemplo, en el caso actual de Donald Trump, para convencer a un jurado de que Donald Trump sabía que él había perdido las elecciones y que legalmente no había ningún tipo de avenida para cambiar el resultado de las elecciones, se supone que la fiscalía tiene que contarle al jurado que Donald Trump fue y le dijo a su fiscal general, llamado Bill Barr, no te preocupes,
tu trabajo solamente es decir que hubo fraude en las elecciones y yo me encargo de eso. Obviamente, si el jurado escucha esto, el jurado va a decir, ok, eso significa que Donald Trump sabía que no había ganado las elecciones, pero que simplemente le dijo y le dio estas instrucciones a su fiscal general para él poder iniciar este complot para cambiar el resultado de las elecciones. También sería importante para el jurado escuchar que Donald Trump estuvo presionando a su vicepresidente para que cuando fuera a certificar el resultado de las elecciones, rechazara el resultado y básicamente impidiera la certificación de la victoria de Biden en las elecciones. Pero con esta decisión que tomó la Corte Suprema, ellos están impidiendo que el fiscal pueda contarle esto a un jurado, lo que hace mucho más difícil que el jurado entienda que Donald Trump sabía que no había ganado las elecciones y que estaba usando su poder como presidente para presionar a su fiscal general e incluso a su vicepresidente. Ella está diciendo, ok, yo estoy de acuerdo con que el presidente puede cometer crímenes cuando está haciéndolo bajo su derecho o con sus poderes presidenciales, pero yo no estoy de acuerdo que esto no se le pueda contar al jurado. Eso es lo que nos está diciendo Amy Coney Barrett aquí, porque el trabajo o la ayuda que le están haciendo a Donald Trump para cuando se tenga que enfrentar al próximo juicio es total, porque están impidiendo que la fiscalía pueda contarle al jurado piezas claves que demuestran más allá de una duda razonable que Donald Trump es culpable de lo que se le está acusando. La próxima parte de este video es la más importante, que es el dissenting opinion, que es la opinión de rechazo, creo que así lo diríamos en español, por parte de las 3 juezas liberales que se oponen contundentemente a la decisión que acaban de tomar los otros 6. Esta es una parte larga, pero puedo decirles que es la parte más importante, porque aquí ella nos está estipulando paso a paso todo lo que está mal con esta decisión y cómo en la Constitución no hay absolutamente nada que le dé esta inmunidad absoluta por actos oficiales que le están dando al presidente Trump y a cualquier otro presidente, porque ahora esto incluso le aplica a Biden, pero ellos muy bien saben que Biden nunca estaría pisando la Constitución de esta manera. Y esta es la parte que les voy a leer a continuación, que incluso es la jueza Sotomayor, que es Sonia Sotomayor, que es latina. Presten mucha atención porque esta es la parte más importante de todo el video. La decisión de hoy de otorgar inmunidad penal a los expresidentes redefine fundamentalmente la institución de la presidencia, ridiculiza el principio fundamental para nuestra Constitución y el sistema de gobierno de que ningún individuo está por encima de la ley.